9 de la mañana con 59 minutos, ingresamos a un nuevo segmento de revisiones. Está junto a nosotros Pedro Portugal y con él vamos a hablar sobre temas que hacen a esta coyuntura electoral, pero desde un enfoque que tiene que ver con el sujeto político. Moisés. Bien, Pedro Portugal es historiador y bastante conocido en el ambiente político. Teníamos previsto precisamente intercambiar puntos de vista con otras personalidades. Sin embargo, se dan contratiempos que no nos han permitido. Sin embargo, con Pedro vamos a tratar la temática del sujeto social del cambio. ¿Cuál es el sujeto histórico en este momento? Y a partir, digamos, de las ideologías también, ¿no? ¿Qué ideología, digamos, propone tal sujeto del cambio, etcétera, etcétera? Y cómo lo vemos actualmente la formación social boliviana. Bienvenido, Pedro. Es un honor tenerte en nuestros estudios. Muchas gracias. Muchos saludos a todos los oyentes de la radio y a quienes animan este programa tan interesante. Bien, podemos empezar por lo siguiente. Eres bastante conocedor del ambiente indianista y catarista. En este momento, ¿cuál es la situación, digamos, política del catarismo y del indianismo dentro del espectro de las organizaciones, de los partidos que están participando en esta contienda electoral? Bueno, yo creo que el mensaje y el contenido de lo que era el indianismo y catarismo sigue vigente, ¿no es cierto? O sea, algo es vigente en la medida que no es superado o en la medida, digamos, que es resuelto, digamos, los problemas que planteaba, las necesidades que planteaba. Entonces, en el indianismo y catarismo no se han dado esos casos. Por un lado, los elementos que han mostrado, o sea, han motivado todo un periodo histórico. De alguna manera, el gobierno del MAS es consecuencia del indianismo y catarismo, pero no lo han resuelto. ¿Cuáles eran los postulados del indianismo y del catarismo? Fundamentalmente el derecho del indio a ser gobierno. Porque esa época, bueno, ahora es difícil imaginarse, pero esa época ser indígena era ser totalmente excluido. Y cuando se hablaba de que el indio podía ser presidente, todo el mundo político reía, porque el mundo político estaba bajo un monopolio mucho más fuerte que ahora de un segmento nacional, que es el segmento criollo. Entonces lo tomaban como una burla. Me hace recuerdo que incluso había una diferencia entre indianistas y cataristas. Los indianistas eran más radicales, o sea, no querían tener ningún contacto con el mundo criollo, mientras el catarismo, digamos, y trataba de buscar las maneras de articular, pero incluso en esa misma articulación es conocida la anécdota de ¿cómo se llama? El jefe del movimiento catarista, que fue secretario general de la Confederación de Campesinos, Genaro Flores, que cuando me parece Juan Lechín le dijo, anda a comprarme unos cigarrillos, porque era eso, el indio estaba para servir, digamos, al criollo. Él tuvo la audacia de repetir, sí, pero primero me amarras el zapatito o algo así. Sí, o sea, digamos, o sea, entonces es una situación, algo así, ¿ves? Sí. Es una situación tensa. La diferencia era quienes decían, esta situación es tensa y es irreconciliable, es necesario hacer nuestro propio camino, y quienes tenían, digamos, la visión de que la situación es más compleja y de alguna manera tenemos que tomar en cuenta todo lo que existe, digamos, en la realidad. Entonces, eso no ha cambiado. O sea, la labor del indianismo y catarismo ha hecho posible, digamos, que la parte criolla se concientice y que sobre todo el mundo indígena tome fuerza, tome confianza, tome una personalidad. Lamentablemente no han surgido nuevos líderes. Quien enarboló un poco ¿cómo se llama? Esta bandera fue Felipe Quispe. Recordemos los acontecimientos del año 2000, 2003, ¿no es cierto? Pero no tomaba en cuenta muchos otros aspectos y tenía una actitud, digamos, que en vez de poder apresurado, digamos, aisló un poco más al movimiento indianista. ¿Qué es esto? ¿Cómo se resuelve ese problema con las otras poblaciones? Con la población criolla, con la población mestiza. Y sirvió de caldo de cultivo para el MAS. O sea, y ni siquiera para el MAS como producto local, sino que sensibilizó sobre todo a pensadores, a intereses de afuera, y las ONG, las embajadas empezaron a imponer casi, digamos, la cuestión de la diversidad, de lo indígena, a todos los otros partidos. Entonces, lógico, la izquierda buscó un indígena que podía ser su bandera, un indígena que tenía carisma pero no tenía pensamiento, ¿no es cierto? Y ¿cómo se llama? Y digamos, por cosas de la historia, el MAS impuso. Bien. Eso sería simplemente una anécdota, digamos, del momento. El caso es que no cumplió su rol, no modificó el Estado, fue
hubo un desacierto económico, los resultados los tenemos hasta ahora, ¿no es cierto? Y por otro lado, tampoco surgió una corriente nueva. Esto es bien interesante para analizar. Es propio, digamos, del mundo indígena, me parece, que quedó tan fuerte el mensaje indianista y catarista que anuló el surgimiento de cosas nuevas, especialmente de jóvenes que se enarbolaron de eso, ¿no es cierto? Lo agarraron como bandera ideológica, ¿no es cierto?, como causa, digamos, casi que para anotar en círculos intelectuales, pero lo interesante, lo vital en la cuestión política es organizar, tener acceso a los movimientos sociales, interferir en los sindicatos, articular aunque sea con peleas o con convenios con los otros sectores políticos, y no se preocuparon porque el ambiente ya era diferente, o sea, como se concientizaron en Europa de esta cuestión, ya ofrecían lo que antes negaron a los indígenas cataristas, una tribuna, un acceso fácil, etcétera, y de ahí, a mi modo de ver, no hay nada. Lo que sí, como está pendiente este caso, yo creo que es una tarea del futuro inmediato. Va a surgir, digamos, algo en estos periodos, especialmente en este periodo de transición que viene, y yo creo que va a ser, aunque no sea enarbolando conscientemente esas banderas, va a ser totalmente impregnado por lo que ha sido la experiencia indianista y catarista. Bueno, Pedro, ¿tú crees que el hecho de que el sector indianista, ante esa actitud de rechazo a estos sectores, de pronto haya asumido posiciones que también le han cobrado factura, ¿no? El hecho de radicalizarse, hablar de un gobierno de indios, hablar de la reconstitución del Tahuantinsuyo, le ha generado también cierto prácticamente cierre de la sociedad a sus posturas, porque de otra manera no se justifica por qué hasta ahora no existe un partido con fuerza, teniendo en cuenta que somos un sector mayoritariamente provenientes de indígenas también, no haya podido resolver o no haya podido construir una plataforma política. Sí, exactamente, y me parece que es una cuestión que va a ser superada en esta época, porque eso obedece a cuestiones materiales, a cuestiones objetivas. O sea, hubo un pavor en el mundo criollo sobre el indianismo y el catarismo, un pavor absoluto. Entonces, las dos alas reaccionaron diferentemente. El indianismo buscó como atrincherarse en una diferencia, en una irreconciliabilidad, ser irreconciliable con los otros. Y eso genera, digamos, en la práctica y en la teoría, digamos, cada vez aislarse más y desarrollar algo que es totalmente, digamos, especial, pero desajustado. No era así como nació en el indianismo. Si leemos los textos, digamos, de los grupos fundadores del indianismo o los de sus teóricos como Walter Reinaga, era otra posición. Igual pasó con el catarismo. El catarismo surgió, digamos, como una aproximación de la misma casa matriz. En realidad algo salió de una institución indígena que era Minca, ¿no es cierto? Y que después, en su elección, que incluso fue más acertada en ese caso que el indianismo, de tener que ver la política concreta, o sea, simplemente fue, digamos, agotándose, porque el contacto cuando no se es fuerte con el mundo criollo también lo desgasta, no lo asimila, lo desgasta, ¿no es cierto? Y Genaro Flores, por ejemplo, terminó totalmente marginado. Entonces, ambos pagaron diferentemente la factura. Ahora, ¿por qué? Porque no se puede hacer política solamente con una causa que es justa, sino hay que tener conocimiento de varios elementos, hay que tener inserción en esos elementos y hay que tener cierta fuerza material concreta, que ahora sí lo tienen nuestros caminos, por ejemplo. Entonces, ahora las condiciones son diferentes y no creo que se repitan esos aspectos la experiencia de estos grupos anteriores. Sí, lo que yo quiero matizar todo lo que vas afirmando, Pedro, es que a partir del 52 surge una especie de nuevo sujeto. El otrora indio llega a ser campesino. Sí. Después se instala lo que son las milicias armadas. Después el pacto militar campesino con Barrientos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la ruptura, digamos, con este pacto militar campesino se ha dado con Genaro Flores, ¿no? Ahora, Genaro Flores ha tenido una participación bastante renovada en cuanto a ideas, en cuanto a organización. Entonces, él mismo ha planteado la formación de lo que viene a ser un instrumento político. Esa es la idea germinal. Y con Filemón Escobar, prácticamente, que tenía la tesis de las organizaciones sociales, son órganos de poder, decían nosotros, renunciando a sus postulados trotskistas, ¿verdad? En ese sentido, se ha tratado de romper desde el 52 con lo que viene a ser
el pongueaje político. Sí, sí. El pongueaje político es un tema bien interesante. Nosotros en el MUJA y en el SUMAC, que era representación universitaria del movimiento catarista, el entronque que se ha dado entre el MNR y el MIR, decíamos que eran los cachorros, los anucayos, nosotros los llamábamos, ¿no es cierto? Ellos han venido a sustituir para que el pongueaje político siga, digamos, subsistiendo. Ahora, en el caso, digamos, de Felipe Quispe y en el caso de Evo Morales, es bastante claro, ¿no? Yo he tenido, bueno, participación en alguna medida también dentro de la CSUCB, y él ha tenido, como decía Claudio, una visión bastante fundamentalista, se dice, ¿no? Esencialista, y eso le ha impedido tener, digamos, que ser el protagonista, tener que ser el presidente, porque nosotros hicimos una evaluación posterior, digamos, a lo que viene a ser esa participación que tuvo con el MIP Felipe Quispe, ¿no? Y él mismo ha reconocido que las ONGs y Venezuela han posibilitado de que Evo Morales pueda asumir. O sea, él ha trabajado, él ha hecho el trabajo, sin embargo, quien ha cosechado ha sido Evo Morales, que ni siquiera ha sido partícipe de estas rebeliones que se han dado, ¿no es cierto?, el 2000 y el 2003, ¿verdad? Actualmente persiste todavía ese pongueje político. ¿Bajo qué formas? A ver, ¿cómo lo percibes eso? Sí, evidentemente, yo creo que hay que escribir bastante y discutir sobre estos aportes del indianismo y catarismo, ¿no es cierto? Porque sin entender correctamente una parte de la historia, va a ser difícil afrontarlo atrás, pero tenemos que enfrentarlo con bastante autocrítica, cuestión que nos gusta sobre todo a las generaciones jóvenes, que siempre buscan más la mitología, la autocomplacencia, el halago, pero es en ver los errores, digamos, que yo creo que está la manera cómo corregirlos y cómo triunfar esta vez. A mi modo de ver, los méritos del indianismo y catarismo son grandes, y cada quien que ha estado inscrito en una de estas tendencias va a tener el trabajo de sacarlo adelante, pero hemos tenido también hartos defectos, es decir, en política si no se triunfa se fracasa. El caso que tú citabas es ejemplar, digamos, Filemón Escobar orbitó alrededor del MRTK, pero al final de cuentas terminó poniendo al Evo, digamos, en la presidencia. Entonces, ¿por qué hemos fallado? Ahora, esto es importante porque si se detecta este aspecto, ya no se repiten, digamos, los fallos, y no tanto quizás para nosotros que ya hemos dejado cierta etapa, sino para las generaciones que van a venir y para quienes van a optar por el poder político. Ahí está el acento, digamos, tenemos que ver los defectos que ha habido para corregirlos, porque el sujeto histórico que decíamos, el sujeto político, a mi modo de ver, sigue siendo lo popular y lo indígena. ¿No es cierto? Es él el que va a poder llevar adelante y el que va a poder conducir, digamos, un cambio en este país. Ya a partir de estos análisis vamos a ayudar precisamente a una definición de lo que viene a ser el sujeto político. Sin embargo, hay cosas previas, sí, ¿verdad? Lo que hemos vivido en estos últimos años, 20, 25 años atrás, es la emergencia justamente de los sectores indígenas, cataristas. Ya con la presencia de Evo Morales en el gobierno han logrado insertarse en lo que es la administración del poder. Han cogobernado, han gobernado y han sido parte justamente de toda esa observancia que se hacía antes. Si antes los blancos robaban y dejaban un país en la miseria, hoy ha sido el propio indígena que ha hecho lo mismo y tal vez con más fuerza, pese a aquella declaración que hizo Evo Morales calificándoles de reserva moral. ¿Qué sentido, qué lectura le darías a este hecho que desbarata, ¿no?, toda aquella construcción que se había hecho desde el mundo andino, desde el mundo indígena, para llegar a lo mismo? ¿Qué crees que ha pasado? Toda esa construcción es una construcción que no venía justamente del indianismo ni del catarismo. Cada consciente, por supuesto, tiene tendencia a formar un cuerpo teórico para tratar de justificar, digamos, su accionar político y enfrentar a los otros, ¿no es cierto? Pero ese nivel de mitificación es una cuestión reciente y sobre todo viene de Europa, viene de las ONGs, o sea, y viene de los partidos clásicos. Eso no existía absolutamente, digamos, en nuestras conscientes, a mi modo de ver, ¿no es cierto? Porque el que está directamente con las bases es el primero que se da cuenta de las fallas. O sea, esa mitificación de reserva moral, de pureza, de mitos, absurdo.
O sea, digamos, la cuestión era cómo enfrentar. Entonces ahí había, por supuesto, digamos, matices. Unos decían, podemos enfrentarlo reafirmando nuestras bases culturales, y otros decían, sí, quizás nuestras bases culturales también tienen que actualizarse, digamos. Pero nadie tenía la idea de que era una pureza, porque además dentro del indianismo, yo puedo hablar del indianismo, pero me imagino que era lo mismo el caterismo, había harta polémica interna, harto con lo que ahora se llama divisionismo, harto enfrentamiento. Y no es como el criollo piense que la gente se reúne mágicamente, comparte, digamos, unas hojas de coca, viene el espíritu para iluminar, todos salen abrazados. Es absurdo, eso no existía. Claro. ¿No es cierto? Entonces, esta construcción nueva del indígena es una cuestión que ha venido de Europa. ¿No? ¿Y por qué? Porque están en ese camino y porque de alguna manera eso desorganiza una verdadera organización política. La prueba es esto. Todos los que han asumido esa idea, ¿qué son ahora social y políticamente? No son nada. Ni siquiera el presidente, el vicepresidente que estaba, digamos, en ejercicio del poder, Chocahuanca. Entonces es una cuestión para distraer, pero para partes bien, porque eso deja un campo abierto, ¿no es cierto?, para realmente organizar algo en el futuro y para lograr las transformaciones que esperamos. Sí, aprovechando ese temita que vas planteando del vicepresidente, allí se ha instalado el discurso del buen vivir, el summa canaña, summa causa, o si no, en Francia también hicieron una presentación. ¿Cómo lo denominan en Francia, el buen vivir? Sí, el bon vivre. Sí, entonces, a ver, ¿en qué medida? Tú hablas sobre el pachamanismo, Sí. y principalmente la crítica recae sobre David Choquehuanca. Sí. ¿No es cierto? ¿Ha sido una debilidad, una fortaleza? ¿Cómo le das algún horizonte a ese discurso? No, algo totalmente negativo, ¿no es cierto? Por lo siguiente, parecería que afuera, Europa ha colonizado. Y Europa también ha vivido la descolonización. Yo estuve exilado en Europa a cierto momento, ¿no es cierto? Y el miedo que había ahí era, digamos, que en América del Sur pueda haber una descolonización y que suceda lo mismo que en África y Asia, que se pongan contra Occidente y al ponerse contra Occidente, digamos, opten por uno de los dos focos, que era la Guerra Fría, digamos, entre capitalismo y comunismo, opten por el comunismo, sean aliados de la Unión Soviética y todo el poder, digamos, occidental y capitalista desaparezca. Entonces ellos pensaban que iba a suceder lo mismo acá, pero acá no sucedió por varias razones, eso tenemos que investigar. Entonces ellos empezaron a contrarrestar. Ahora, ¿cómo se contrarresta? Todos los movimientos descolonizadores en el África, en el Asia, surgieron como por etapas. Y la primera etapa fue el de la conciencia, el de la conciencia racial y cultural, porque el colonizador se impone creyendo ser superior, el mejor, el más bonito, el más inteligente, y denigra, deshumaniza al otro, lo convierte casi en un animal, en feo, en desconocible. Entonces, cuando uno ya no se valora y cuando uno pierde su identidad, entonces es inútil. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Todos surgieron en un primer momento de ese conocimiento, pero fue un momento temporal, porque después tuvieron la habilidad de tener grupos dirigentes que dijeron, solamente los cambios se hacen, bueno, con nuestra identidad, por supuesto, pero enfrentando los desafíos contemporáneos y dominando los mecanismos contemporáneos. Por ejemplo, en Argelia, y esto Fanon, por ejemplo, lo relata magistralmente, empezó, digamos, el Frente de Liberación Nacional que originó el ELN como grupo de jóvenes casi concientizados. Por primera vez se miraban al espejo y se veían diferentes, porque la colonización lava de tal manera el cerebro, como caga la voz nuestros jóvenes, que se miran en el espejo y se creen blancos. Y si no se creen blancos, hacen lo que hacen dicen que hacen, yo no me consta, pero si me fío a las afirmaciones, lo que hace la actual alcaldesa Copa, se compran las mejores cremas y de morenos se vuelven blancos. O sea, uno se despersonaliza. Entonces, Franz Fanon dice, no, máscaras blancas, piel negra, máscara blanca, ¿no es cierto? Y igual en el aspecto ideológico. Entonces, el primer momento es reconocerse diferente. Entonces, al reconocerse diferente, uno exagera también esa diferencia, ¿no es cierto? Entonces, Fanon cuenta que los jóvenes se vestían como ellos, que ya estaban occidentalizados, con zapatos, con ropa occidental, se quizaban, se ponían babuchas, es decir, los zapatos que utilizaban los campesinos, se ponían la ropa del campesino más pobre, ¿no? Y recuperaban lo que incluso ya habían olvidado, que era el lenguaje árabe. E iban por las calles y pintaban con pintura negra todo el nombre de las calles, que era en francés, y el nombre de los héroes de Francia, como acá, digamos, todos los nombres son en español en honor de los ancestros de los héroes, y lo ponían en su idioma con otros nombres. Pero eso dura un momento, porque es como el declic.
Y de ahí se da cuenta uno que tiene que entender el mundo contemporáneo, tiene que optar por posiciones y tiene que agasar su cultura para hacerla vivible y proyecto político en el momento que se está. Entonces, lo que me parece que ha habido es que gente que ha entendido bien eso ha intentado estancar el asunto en solamente la cultura, en la recuperación cultural. Entonces, ahí se vuelve una especie de absurdo. Uno empieza a navegar en fantasías. El ejemplo más claro es el vicepresidente de Choquehuanca, en tonteras, que las piedras tienen sexo, que el reloj atrás, que al fin del mundo se acerca, y nos vuelve inútiles en el control de lo concreto, que es el control de lo real. Y deja, digamos, la administración real y los cambios en manos del otro, de que irónicamente consideran su enemigo, que son los que dirigen la política y se preocupan de hacer pelear a los otros solamente en base de tonteras. Bueno, el actuar de Choquehuanca generalmente ha dejado realmente dudas sobre su capacidad de entender la cosa en el ámbito de la cultura, ¿no? Lo que tú decías, eso de que el reloj debe ir para atrás, el sexo de las piedras. ¿En algún momento hubo discusión de esos aspectos en el mundo andino, en el mundo indígena? Sí, había, por ejemplo, y lo interesante es ver cómo esas cuestiones, porque además son universales, se pueden coincidir, se pueden, digamos, complementar con otras. ¿Cómo se puede crear? Porque la cultura también se crea. Y cómo políticamente se debe crear, y ahí entra la huipala. Los jóvenes, cuando terminó el MITCA, los jóvenes, y él estuvo entre ellos, crearon una huipala, un símbolo, porque eso es política. Y lógico, para que ninguna creación artificial tuvieron que inspirarse en cosas pasadas. ¿No? Pero no era recuperación del pasado, ni ha habido en ninguna parte. Yo desafío a quien sea que me muestre los colores de la huipala, ahí no había. Es como decir, digamos, la bandera boliviana es milenaria porque me van a mostrar cualquier bandera franjas. No es un modelo. ¿No? Igualmente, la cuestión de cuadradito es una cuestión de decorado antiguo, pero ese color, ese significado es una cuestión de unas personas con nombre, porque eso ahí está la gloria. Hay que crear y hay que volverlo símbolo. Y la trampa fue que afuera empezaron a halagar, pero a medida del condicionamiento de que sea milenario, y toda la discusión fue que era antiguo, que significaba esto, que significaba otro, olvidando la funcionalidad. Sobre todo cuando uno se mete en política, tiene que tener la funcionalidad, y la funcionalidad es el objetivo, y el objetivo es el poder para poder administrar. Sí, no puedo dejar pasar precisamente lo que mencionas, Pedro, ¿no? El caso de la huipala, ¿no? Han sacado muchas publicaciones entre Germán Choquehuanca, ¿no? Creyendo que esto data, digamos, de las sociedades prehispánicas. Obviamente ahí va mostrando una serie de iconografía bastante, digamos, parecida, con cierto diseño, digamos, así cuadriculado, ¿no? En la cerámica, en todo. Esa es, digamos, una primera muestra, al parecer. Pero ha habido una serie de evoluciones. Yo estoy haciendo una especie de cronología, ¿no? En todos los eventos históricos de rebelión ha habido bandera, ¿no? Pero el diseño actual, por ejemplo, de los 7 colores, eso ha surgido a partir del Muja, ¿no? Moisés Caleconde es uno de los que precisamente ha dicho, él está en ciencias puras y naturales. Bueno, esto es la descomposición de la luz, ¿no es cierto? Entonces los 7 colores, el diseño, digamos, actual, es una cosa creativa, recreativa de una cultura viva, ¿no es cierto? Desde entonces. Y ahora, ¿en qué medida se ha dado la expansión social, no colectiva? Ha sido a través, digamos, de Javier Condoreno, que ha sido el secretario ejecutivo departamental de la Federación de Campesinos. Él también era parte del MUJA, Javier Condoreno, y él ha obligado, a través de resoluciones, que tiene que portar la huipala. Entonces es toda una historia, no solamente en el plano sindical, sino en el plano académico. Eso, bueno, lo voy escribiendo y ojalá se pueda publicar. Entonces son hitos importantes, y lo que tú dices es que la cultura, digamos, crea y recrea, inventa y reinventa, ¿no es cierto? No es una cosa estática, no es una especie de restauración, digamos, de algo que ha existido y que posteriormente llega, digamos, a conservarse de una manera inmaculada. Eso es cierto, ¿no es cierto? Eso, digamos, habría que remarcar. Pero ese tipo de construcciones que van en el sentido positivo está bien, ¿no? Para mí la huipala ha significado, pues, la simbología de la unidad,
¿no? Una representación de la diversidad que tiene nuestro país, y ahí emblemáticamente estaba bien. Pero cuando ya se lo usa para enfrentar, cuando se lo usa como un estigma, porque eso fue instrumentado, ¿no? Obligar a poner la huipala a efectos de resguardar o protegerte, o de pronto si no tenías huipala habría que sacudirte. Esas cosas han deteriorado, ¿no?, esa simbología. A estos momentos, por eso los cambas, incluso cambas que viven acá, dicen, a mí no me identifica la huipala. Obviamente, eso es cierto. Eso debería respetarse porque no nos representa, pues. ¿A quiénes representa? Al mundo andino, ¿de acuerdo? Y la gente se representaba en eso. Hoy en día no quieren saber de la huipala. Claudio, sobre eso no. Es que, ¿sabes? La huipala ha sido creado desde un sector social, desde un origen social diferente a la simbología y al discurso izquierdista. Esto se lo han apropiado los izquierdistas del siglo XXI en eventos internacionales donde ellos tenían acceso, ¿no? Hay una organización Vía Campesina, ¿no?, que es de inspiración marxista y que apoya a Evo, que apoya, digamos, a Chávez. Todos ellos se lo han apropiado. Hay que recuperar el sentido, tal vez, primigenio. Sí, mira, eso es lo importante. Ya se tiene una tremenda fuerza que no hemos, que adecuadamente no hemos investigado ni reflexionado, que es el poder de afuera, del discurso, porque todo ese discurso vino de la Academia Occidental y no es inocente. Entonces, ¿qué pasa? ¿En qué medida fue un triunfo? En la medida que es una creación que tuvo efecto. ¿En qué fue su fracaso? Que fue usurpada. Ahora, ¿quién se deja usurpar un símbolo? Es como si, digamos, la tricolor representa ahora a Bolivia. Es como si los chilenos empezaran a utilizar la tricolor y todos contentos. Y el triunfo más grande es que la mayor parte de nuestros jóvenes, sobre todo de los jóvenes, felices porque lo han visto como si fuese una reivindicación de la identidad indígena y un triunfo de una corriente. Y no es así. Es un escamoteo. Eso es. No es un escamoteo absoluto, ¿no es cierto?, que hay que rectificar. Ahora bien, ella entra aquí, entonces, esto iba a la cuestión política, entonces han tratado de dirigir como si la intención de la política fuese ahora recuperar cierta autonomía, y no es así. El MIRCA y el MRTK nacieron con la idea siguiente: si el indio es mayoría, ¿por qué no gobierna el país? Era la cuestión de intervenir en el conjunto de la política nacional. Y entonces, cuando te alejan además de eso y te creen que la gran reivindicación es inventarte naciones o a darte autonomía incluso a municipios, o sea, ya está resuelto el problema. Felizmente nuestro pueblo está en otro trance y eso ha sido un fracaso. Nadie le interesa, salvo en el Oriente, que es otro fenómeno, ¿no es cierto? Pero que cuantitativamente y en influencia política, digamos, no son relevantes. Relevante sigue siendo el mundo aymara y quechua. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa, 10 de la mañana con 27 minutos. Luego estaremos hablando del sujeto del cambio. Sí, pero previamente, Claudio, también está lo nacional popular. ¿De dónde viene ese discurso? Condepa, que... Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Sí, adelante, por favor. Bueno, Moisés, vamos a lo anunciado. Sí, vamos a retomar a partir de matrices ideológicas en qué medida se va reconfigurando la sociedad y en qué medida hay un cambio de lo que viene a ser, digamos, el sujeto, ¿no es cierto?, histórico, que promueve, digamos, cambios. Entonces, en la ideología, podríamos decir, marxista, el sujeto del cambio viene a ser el obrero o el proletariado, ¿no es cierto?, que es, digamos, la clase social que está despojado de los medios de producción, pero que en su afán, digamos, de esta teoría de la lucha de clases es el que debería promover los cambios dentro de la sociedad, llegar a establecer lo que clásicamente se dice la dictadura del proletariado para poder tener una época de transición, instaurar el socialismo y posteriormente, ¿no?, en lo que viene a ser la evolución de la sociedad, a llegar a una sociedad comunista que supone la sociedad sin clases. Ese es un poco el esbozo. Y en esa medida, en el país, dentro de la izquierda, se han ido pues generando una serie de tesis y podemos, recurrir, la mayoría de los que vienen a ser activistas de la izquierda recurren a los escritos de Zabaleta, ¿no?, que Bolivia es una sociedad abigarrada, que lo nacional popular es lo que debería ser, digamos,
el sujeto que impulsa el cambio a partir de una lectura inclusive así gramsciana, ¿no? Que van combinando. Esos son sus referentes, ¿no? Pero no toman en cuenta, digamos, otros discursos, ¿no? En alguna medida, bueno, yo quiero hacer referencia de lo que me comentaban algunos compañeros de origen aymara que han participado en lo que viene a ser el gobierno del MAS, y me decían, ¿no?, que allí la discusión ha sido obviamente con los marxistas, ¿no? Y con los marxistas lo que nosotros hemos tratado de instalar es el discurso, digamos, del vivir bien, ¿no? Entonces no se complicaban ellos, dicen, no, podían colocar, digamos, el vivir bien como un aporte, digamos, de la parte indígena que se ha generado aquí, y equivalente, digamos, a una sociedad socialista. En todo caso, el enfoque, digamos, era colectivista, y esto del vivir bien, bueno, se generó pues yo recuerdo, con este proyecto de Simacamaña de la GTZ, ¿no?, donde estaba Simón y Ampara, y ni siquiera dan créditos, ni siquiera citan fuentes, estos izquierdistas, cuando hablan del buen vivir, del vivir bien, ¿no es cierto? Entonces, hay ese tipo de situaciones, simplemente ellos hacen referencia para tener, digamos, algún tipo de consistencia en sus planteamientos a lo que viene a ser el marxismo clásico, a los que vienen a ser, digamos, los seguidores del marxismo, Zabaleta, puede ser José Carlos Mariátegui, pueden ser, digamos, Tristán Marof, o sino la misma tesis de Pulacayo de la Central Obrera Boliviana. Entonces, en esos términos, Pedro, actualmente, a ver, ¿cómo tú podrías analizar desde nuestra perspectiva cuando ellos enarbolan la sociedad abigarrada y como sujeto social lo nacional popular? Sí. Bueno, yo creo que lo importante, no puede haber una organización política y peor una organización política triunfante si no tiene sus propios cuerpos, sus símbolos, digamos, por eso la huipala salió como una cuestión del indianismo, catarismo, y tampoco sus propios cuerpos ideológicos. Entonces, y no tiene que dejarse espolear ni el uno ni el otro, sabiendo que eso es fácil y es hasta cierto punto legítimo, porque los nombres, los símbolos, las constituciones son arbitrarias. A esto, por ejemplo, yo le puedo poner cualquier nombre, ahora se le han puesto celular. Le puede poner cualquier nombre, y el que pone un nombre y el que lo fabrica y lo vende con ese nombre es el que gana más. Entonces, no hay nada, las relaciones no son mágicas, no es porque hay una cábala y lo ordeno de cierta manera que automáticamente, digamos, eso se va a convertir en lo que yo quiero. La alquimia no existe, la química existe. ¿No es cierto? Y la química es esfuerzo y es conocimiento, y en política es lo mismo. Entonces, cuando nos meten al campo puramente simbólico, o sea, nos perjudican. Entonces yo creo que hay que empezar a hacer, y en eso eran creativos los indianistas y cataristas, creaban cosas extrayendo toda la materia prima de lo que existía, incluso de los partidos que había de derecha e izquierda. Entonces, lo nacional popular me parece una buena terminología al cual yo le doy mi interpretación, como ellos dan su interpretación a la huipala. ¿No es cierto? O sea, porque sintetiza lo que para mí es lo que puede ser la solución. Por ejemplo, el marxismo, ya tienes toda la razón, hablaba del sujeto político a nivel económico, porque para él la economía era lo vital, y creían que el capitalismo estaba deshecho y que el obrero iba a convertirse en socialista, lógicamente, y ya se acaban las conclusiones. Bueno, ahora, para mí son dos los elementos que faltan en Bolivia, y que no solamente en Bolivia, sino en todo el mundo, son elementales para que una organización social estatal tenga éxito, que es la nación y el Estado. La nación, que es una realidad que junta, que da una identidad, ¿no es cierto? Y el Estado, que es la administración de ese grupo. Ahora bien, las naciones siempre han sido un invento. No hay naciones étnicas. Europa nos ha querido meter aquí como si la cuestión étnica fuese una cuestión automáticamente de nación. Cuando ha habido intentos de naciones étnicas, han terminado en guerra civil, como en Europa del Este fundamentalmente, y algunos ejemplos en África y en Asia. Entonces, la nación ha sido un invento para resolver problemas nuevos, realidades nuevas, en base evidentemente de grupos y de grupos que se han sentido hegemónicos y que por eso han tenido la inteligencia de crear y de unir.
El caso más exitoso de nación-estado es Francia, por ejemplo, y Francia fue un invento absoluto. A tal punto incluso que le pusieron el nombre de su país, Francia, que no es original. No dijeron la República Gala ni ninguna de las etnias que existían. Pusieron el nombre de los invasores francos, porque los francos eran los bárbaros que venían del norte, claro, con también similitud cultural. Entonces, como todo invento, tiene su éxito en la medida que resuelve el problema y que logra una unidad. Ahora bien, una vez que logras una unidad, y para lograr una unidad no tienes que referirte a los componentes, tienes que crear una nueva identidad. ¿No? Segundo, ¿y cómo lo administran? Y ahí también han sido un éxito. Donde han resuelto el problema nacional, las administraciones son buenas. España, Francia, que ha sido uno de los más antiguos, Alemania, que ha sido uno de los últimos con Italia, y donde han fallado es el despelote absoluto, disculpe la palabra, como en el caso de España hasta el momento. ¿No? Entonces, como en Bolivia nos falta los dos. Nos falta ser nación y nos falta, digamos, ser Estado. Todo es corrupción, todo es desorden. Cada quien, yo pongo mi puestito en la plaza, ¿no es cierto? O vienen otros, forman mi gremio, viene la alcaldía que normalmente no debería permitir, ya nos tolera porque somos fuerza electoral y además nos saca platita, ya pague su patente, todo hecho. No hay administración, entonces el grupo político tiene que administrar, bien. Entonces, ahí viene el sujeto. ¿Quién puede llevar adelante la cuestión nacional y estatal? Son simplemente los sectores que hasta ahora no han tenido acceso, no han podido desarrollar su potencial. Bolivia hasta el momento es fruto del mundo criollo. Y no es ser racista, ni discriminar, ni decir que se los va a matar, como decían los indianistas, algunos no es cierto, sino una constatación. Bolivia ha fracasado porque hasta el momento la misma élite, la misma casta sigue gobernando. Esa élite lógica, esa casta no hay que eliminarla, son parte ya de Bolivia, yo parto de eso. Pero no pueden seguir siendo quienes organicen y dirijan porque lo han fregado este país. Entonces son dos sectores, digamos, que son los que no han probado y siempre han estado subalternizados. El elemento indígena que todavía está, digamos, incluso en cierta pureza institucional lejos, que puede ser una inspiración estatal, y los indígenas que se han urbanizado, con todas las variaciones, con todos los contactos, que pueden ser, digamos, elemento operativo y elemento, digamos, orgánico, digamos, de concepción y de administración del Estado y de creación de la nación. Entonces, a eso tiene eso también lo sienten en Europa y lo sienten los criollos. Y eso quieren usurpar, y lo usurpan, digamos, con simbología. Sí, se disfrazan de indígenas, se ponen ponchito, ponen como su suplente un indígena, ponen la huipala y sigue la misma casta, la misma familia perennizándose. Mientras no haya una remoción de élites, hay que hablar como son las palabras, y mientras esa élite no tome en cuenta, digamos, a los sectores que han sido subalternizados, no puede haber cambio en Bolivia. Ya, interesante, del Estado-nación al Estado plurinacional. España siempre ha tenido alguna injerencia en el país, ¿no? Sí. Desde el virreinato, posteriormente, bueno, los criollos, que son los mismos que antes eran, digamos, partidarios de la mantención de la corona española, se han vuelto patriotas, ¿verdad? Entonces el criollaje asume un poder, las relaciones de poder se mantienen incólumes en el periodo republicano. Eso, al parecer, según tu visión, persiste, ¿no es cierto? Sí. Entonces, el Estado plurinacional es una especie de remedio porque se puso de moda, ¿no? Movilizó a todo el sur peruano porque hay un contacto, obviamente, en las culturas compartidas entre Bolivia y Perú, ¿no? Los aymaras de toda la región inicialmente fueron en una serie de movilizaciones hacia Lima. Bueno, posteriormente los de Cusco y en los quechuas también somos parte de eso, y pensaban que eso era la solución de los problemas, ¿no? En Chile también ha habido, digamos, una intentona de ese tipo, ¿verdad? Entonces tenían asesoramiento inclusive de algún personaje de aquí, de Bolivia, que pensaba, digamos, que el Estado plurinacional, en realidad todos los países pues tienen diferenciaciones, no hay un país que no tenga, digamos, diferencias nacional-culturales, ¿no? En ese sentido, al parecer, como una especie de panacea, como una especie de pomada mágica, pensaban que el hecho de declarar en su legislación, en su constitución, de que el Estado plurinacional era la receta, digamos, que cambiaría. Se ha llegado a una especie de desencanto en el caso del Perú, ¿no? Porque lo tomaban a Bolivia como un ejemplo, no solamente en el plano de la
transformación así jurídica, sino económica, ¿no? Porque el precio, digamos, aquí de la garrafa es menor, digamos, al precio de la garrafa en Perú, que está en 80 bolivianos, equivalente a 80 bolivianos, y aquí es 22.50, ¿verdad? Entonces eso lo tomaban como ejemplo y el modelo era. Pero ahora ha llegado a un nivel de desencanto. ¿Por qué? Porque precisamente la estabilidad económica del Perú es más sólida que la del boliviano. Se ha devaluado el boliviano no tiene mayor, digamos, significación con esta devaluación en la frontera, por decir, en Desaguadero, ¿no es cierto? Entonces, de ahí sacamos una especie de conclusión de que no siempre, digamos, las figuras jurídicas de cambio de denominación significan un cambio en la sociedad. Son como una especie de ropaje que tú decías, Pedro, que simplemente vienen a ser como un señuelo, ¿no es cierto? Entonces, en esos términos, ¿no? Esto de lo nacional popular, le das alguna consistencia, ¿no? Pero ahí un poco habría una especie de diferenciación, porque también a través de una fuerza política que ha sido importante en nuestra historia, que sigue teniendo, digamos, algún tipo de significación, que ha sido Condepa, ¿sí? Se ha mantenido el postulado de lo indomestizo como el nuevo sujeto de cambio. Entonces, Claudio, a ver, podrías tal vez intervenir en eso. Bueno, a ver, partiendo de los conceptos en esta situación del sujeto histórico, en tiempos donde había obreros, en tiempos donde había empresarios, el sujeto de cambio era el obrero, no factor y generador de la economía, según Marx. En tiempos ya actuales, ante una realidad, Bolivia, por ejemplo, no es un estado de empresarios, no es donde predominan obreros. La central obrera boliviana con el 21.060 ha sido totalmente debilitada y expuesta a cero. Hoy en día, la central obrera boliviana gobierna, ¿no? Entonces ya no es el sujeto histórico, el obrero que pueda transformar. Esa es la realidad. El MAS ha agarrado al sujeto histórico, al indígena originario campesino, pero que en esencia ninguno de los tres tiene esa lógica. Nadie es originario, todos vienen de un proceso de mestizaje, sea cultural, sea racial, etcétera, etcétera. Nadie es campesino, porque el campesino no produce para justamente generar una economía macro, ¿no? Viene y va y produce para la subsistencia. Estamos hablando del área altiplánica, ¿no? Entonces, ese hecho hace que, viniendo a las ciudades, sea un chofer, sea un comerciante, ¿no? Y, obviamente, indígena, originario, campesino, indígena. ¿Quién se considera hoy día indígena? Nadie, ¿no? Nadie, ni los mismos indígenas lo hacen, lo que en el sentido de que si el blanco se pone un poncho, el mismo indígena, para efectos de mando y usurpar tierras, en su propia lógica, hace autoridad de mando, ¿no? Dice, yo soy autoridad y a partir de ahora, tierra que no venga el dueño tiene que pasar a nosotros mandamos, ¿no? Y cuando viene a la ciudad, viene con su chamarrita, se pone trajecito, y en el campo, cuando tiene que venir actos políticos, usa su chicote, su poncho. Esos hechos denotan de que definitivamente este calificativo de sujeto histórico indígena, originario, campesino, devela que no es la realidad. Devela que definitivamente hay el nuevo sujeto histórico, que es el indomestizo. El indomestizo que está todavía relegado, ¿no? Si no, véase la ciudad del Alto, la ciudad de La Paz, las periferias, generando sus propios recursos, ¿no? Es el informal, es el comerciante, es el transportista, que de rato en rato va también a ser campesino, hace su cosechita, viene acá, comercializa un poco. Ese es el tema que está siendo ignorado, el sector diré, que está siendo ignorado por el gobierno o los gobiernos. Entonces, para nosotros, y eso en la concepción del discurso condepista se convertía en el sujeto de cambio, asociado a un concepto que era el compadrazgo, ¿no? Que nacía justamente de esa relación entre los criollos y los indígenas, los mestizos. Ahí es donde nosotros hacemos hincapié y decimos que si el indomestizo,
¿no? Porque tiene raíz, es indo y es mestizo, porque otra cosa es hablar simplemente del mestizo, ¿no? Es indo-mestizo, para nosotros se concebía en el sujeto histórico del cambio. ¿Qué piensas, Pedro? Sí. En contraposición a lo blanco, al mestizo, ¿no? Sí, es decir, eso me parece muy interesante en la medida de que traduce, digamos, un posicionamiento y una visión diferente para cambiar el país. Ahora, viene el otro aspecto, digamos, de ser, es como una fábrica. Fabricamos, digamos, esta cuestión. Y hay gente que gana su vida estudiando el diseño, viendo la fórmula, los colores, la propaganda, etc. Entonces, el discurso político primero tiene que tener una interpretación, la técnica con DEPA, por ejemplo. Y segundo, viene, digamos, la manera externa como se presenta, que tiene que ser menos contradictoria, atraer más, etc. Entonces, en eso hay que afinarlo mucho más. Y una vez que eso lo afina, cualquier identificación llega a ser, digamos, ya hegemónica, porque detrás hay toda una corriente, hay una fuerza, etc. Pero no hay que desestimar el aspecto, digamos, inicial. Ahora bien, por ejemplo, el término mestizo puede provocar mucha resistencia porque el mismo, digamos, el que le provoca peor, digamos, reputación ha sido el criollo. El criollo, digamos, no solamente odia al mestizo como odia al indio, sino le teme más y lo desprecia, porque es la concurrencia inmediata, digamos, que le puede usurpar, porque al indígena lo cantonó en las afueras, lo cantonó, digamos, en los ayllus, mientras el mestizo ha sido el que por contacto, aunque sea subalterno, ha conocido los elementos de poder. Entonces es un enemigo inmediato, ¿no es cierto? Y se ha preocupado, irónicamente, de dar malas reputaciones a ese nombre, idealizando una supuesta pureza indígena, ¿no es cierto? Lo puro, lo ancestral, etc. Eso hay que tomarlo en cuenta. Y evidentemente, pero igualmente, o tomando un sinónimo o utilizando eso puede tener éxito, porque eso lo han demostrado antes el MITCA. Igual el término indio era un término peyorativo. Así es. El criollo decía, es lo peor. Y dijeron, bueno, somos lo peor, y si agarramos lo peor, lo convertimos en lo mejor, y la gente se identificó como indio. ¿No? Pero también a veces deja, digamos, el espacio para una polémica estéril, que no somos indios, que no somos del India, etcétera, y que hay que ver en cualquier término que se lance que no provoque, porque es como un desgaste, que es como un vehículo que necesita gasolina y que de repente tiene un pequeño hito y la gasolina se va perdiendo por ahí. Pero en concepto sí, digamos, los dos ejes, y ahí coincidimos, es primero como referencia real y objetiva, además, diga, todas las estructuras que hay, digamos, de lo que se llama lo indio, que están todavía en el campo, y el indio que es citadino, que se lo ha llamado mestizo, que se ha mestizado, ¿no es cierto?, porque es el que conoce los mecanismos, digamos, que en definitiva son los mecanismos de administración y de poder. Sí, este es un tema que existe en la realidad, así fácticamente, ¿no? A partir de esa movilización, por ejemplo, que se dio desde el sur peruano hacia Lima, se debate, se discute lo que viene a ser el sujeto, digamos, del cambio. Y allí lo encuentran en el cholo, ¿no? El cholo, digamos, es el sujeto del cambio, ¿no? Porque significa una especie, digamos, de reconocimiento de una nueva identidad, ¿no? Entonces, para eso hay muchos datos también que podemos ir recogiendo, ¿no? El caso, digamos, de la colonización europea que se ha dado en África, que se ha dado en Asia y que se ha dado en esta parte, digamos, de América actualmente, ¿no es cierto? Y el mestizaje se ha expandido más en esta parte, digamos, de América que en África, que en Asia, ¿no es cierto? Entonces, lo que en los hechos hay que estar reclamando es una especie de reconocimiento, ¿no? Entonces, es bastante polémico, como dice Pedro, porque yo recuerdo, hay un escrito de Saúl Flores, toca este tema, y uno no se reconoce, dice, si le dices, ¿cuál es tu identidad?, ¿no? Porque hay un problema, digamos, de identidad también, él plantea, ¿no? Entonces, si le dices, ¿eres indio?, no se reconoce porque tiene vergüenza, a pesar de que externamente otros le dicen indio, pero él no se reconoce como indio. Entonces, ¿qué es ahí? Es un problema de identidad, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque se reconoce antes como mestizo. Ahora, mestizo puede ser una especie, digamos, de una movilización social. Hay una movilidad social en el país, ¿no? Dentro de esa movilidad social hay una especie de blanqueamiento, ¿no? Europeización
que tiene la gente, ¿no? Y en el caso, Eva Copa es un ejemplo claro de eso, ¿no es cierto? Su partido es Morena y está blanqueado, ¿no es cierto? Entonces, hay ese movimiento, en los hechos se da, digamos, ese fenómeno, ¿no es cierto? En mestizaje como una especie de blanqueamiento, europeización, o también de una recuperación, dice, de una nueva identidad. Por eso es que ha habido una resistencia de colocar el término mestizo en la boleta censal, ¿no? Ahí simplemente dice cómo te autoidentificas, ¿no? Y si es que yo me autoidentifico como aymara, no hay necesidad de recurrir, digamos, a cuestiones biológico-culturales. El mismo Javier Albó podría reconocerse como aymara, ¿no? ¿Por qué? Porque hablo, digamos, aymara también, ¿no es cierto? Entonces, la autoidentificación no es un criterio, digamos, bastante fidedigno ni consistente para poder llegar, digamos, a tener una identidad diferenciada. Entonces, yo quiero también, retrotraer una información del FES, de la fundación esta que se llama Créditos Ever, ¿no es cierto? Entonces allí hacen una memoria de lo que viene a ser la Asamblea Constituyente. En la Asamblea Constituyente, el 70% de estos constituyentes se han reconocido como mestizos. 70%. 77%. Más todavía. ¿No? Entonces, dicen ellos, yo soy, digamos, mestizo, pero provengo, digamos, de padres aymaras, quechuas, ¿no? ¿Y por qué no se da, digamos, una especie de reconocimiento oficial a ese criterio? Pedro. Sí, yo ya sé, y tienes razón, que el hermano, nos tiene que hacer pensar lo que ha pasado antes. Entonces, un término puede ser correcto, pero puede generar polémica y uno pierde su tiempo en eso. El MICA para mí ha sido un éxito. Pero hasta ahorita la gente sigue discutiendo, no somos indios porque no hemos vendido de la India, ¿no es cierto? Entonces, ahí se pierde absolutamente todo, no viene el contexto político. Entonces, lo más sabio, ¿no es cierto?, es crear nuevos términos que reflejan lo mismo, ¿no es cierto? Porque ahorita los primeros en marear son gente que, aunque sea de buena voluntad, que en Europa están con otra corriente, que tienen su idea de cómo debemos resolver el problema. Cuando nosotros tenemos que crear los términos para resolver, cuando sea fuerte, toda esa gente de buena voluntad se van a poner como aliados, como disposición. Tampoco hay que considerarnos enemigos, pero nos dominan porque nos dejamos pisar simplemente, ¿ve? Entonces hay que crear conceptos que representen lo mismo y que eviten que esas discusiones, porque lo otro es cierto, eso yo lo he visto incluso en discusiones, en reuniones que ha habido de gente, pero después bajaban la cabeza y aceptaban lo que decían. Sí, tienes que identificarte en uno al otro, y un miedo, digamos, a la definición de mestizo, porque evidentemente hay una potencialidad política. Pero una cosa es lo que denota y otra la que connota, que hay que tomar como en la cuestión india. Entonces le han metido tal cuestión de difamación, de confusión, que por economía política y eficacia habría que ver si no se pueden crear términos o conceptos nuevos que signifiquen lo mismo. Dos cositas, Pedro. Edgar Cala, quien es sociólogo y catedrático en la UPEA, ha hecho un sondeo por lo menos de unos 200 estudiantes, en los cuales les ha pedido su autoidentificación. Y la mayoría de ellos ni siquiera se ha clasificado como indomestizo, sino como mestizo. Eso es, ¿a qué se debe esa emergencia en estas generaciones? Y segundo, ya en lo liberal, ¿no? Cuando le preguntamos a Jaime Dunn cuál es el sujeto histórico, él dice el individuo. ¿Qué conceptos o qué comentario te atraes? Sí, bueno, empezamos por lo último, pero el individuo vive en un grupo, en una historia, en una sociedad. A mí me parece que como respuesta a todos los fracasos de la izquierda es necesario, digamos, reconsiderar todo lo que la historia ha negado. Y el marxismo ha negado el valor de la individualidad, de la riqueza, del mercado, etcétera. Y es normal, digamos, que las respuestas sean valorando ese aspecto. Pero habría que tener cuidado de sobrevalorar, porque la otra parte importante de Bolivia es nuestra población justamente indomestiza, que está en gremios, que está en cuestiones grupales, donde lo importante también es el grupo. Y incluso cuando hay riqueza individual,
individual, la persona sigue de alguna manera relacionada con el grupo. Mientras que la idea puramente occidental es que el individuo tiene que lanzarse solo y él puede provocar riqueza, poder y no solamente eso, sino buena disposición, buena conducta, etcétera, ¿no? Entonces sería totalmente inútil negar, digamos, no solamente la validez de ese corriente de pensamiento, sino su importancia actual, ¿ves? Pero hay que verla cómo la matizamos, digamos, aquí en nuestra situación concreta, ¿eh? Y en el caso de esta identificación de los jóvenes estudiantes europeos o sea, como cuando mestizos. Sí, y es cierto, o sea, porque uno constata, y al menos como se ha idealizado las purezas, o sea, ¿quién es puro, pues? Nadie. ¿Quién es puro? Eso es absurdo. Entonces uno llega como usted, pero cuando se entra a la arena política hay que tratar de crear una economía en los debates, porque la cuestión política es cuanto más rápido se llega al triunfo y al poder es mucho mejor, ¿no es cierto? Entonces ahí puede que sea, digamos, la mejor manera, porque además puede surgir es justamente el surgimiento de una identidad nueva, ¿no es cierto? Pero mejor porque a esa identidad ya le damos un nombre, ¿no es cierto? Sí, creo que los rasistólogos son de una tendencia negativa, ¿no? Estamos llegando a la finalización. Para terminar, Pedro, a ver, una curiosidad. ¿Es el final del ciclo del mes? ¿Y por qué? Bueno, con eso sí, porque en la historia boliviana es eso. La historia boliviana se caracteriza por ciclos grandes de ideas dominantes y de partidos que están ligados y de personas que están ligados, el ciclo liberal, el ciclo conservador, el MNR, ¿no es cierto? Y actualmente el ciclo del MAS. Y todos perecen porque es normal en la vida política, y todos perecen más o menos con mismas consideraciones. De ahí se abre un periodo de transición que puede ser corto o largo, y normalmente ese periodo de transición es donde se incuba un nuevo ciclo. Rara vez quien domina el periodo de transición es quien domina el nuevo ciclo. Entonces hay que aspirar a poder impregnar ese nuevo ciclo, que ojalá sea de resolución de todos los problemas pendientes. Pero hasta el momento eso todos han intentado solucionar, cada quien con su receta, y siempre han caído atrás. Ni los conservadores han logrado ser nación ni Estado, ni los liberales, ni el MNR, ¿no es cierto? Y mucho menos el MAS. Muy bien, Pedro Portugal, un hombre conocedor de estas facetas culturales, históricas. Nos agrada haber conversado contigo, siempre con ideas clarificadoras. En otro momento estaremos seguramente abordando otros temas.